están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Con cierta regularidad, lamentablemente, tenemos que volver a hablar de este tema, de la violencia hacia la mujer, de las agresiones, de los femicidios. Y es inevitable porque las cifras no muestran grandes cambios en la tendencia, en especial en los femicidios, en que se mantiene estable la cantidad de mujeres muertas, no en medio de un asalto o en un accidente, sino simplemente porque su pareja o expareja así lo determinó. ¿Por qué, pese a todas las campañas, a los cambios en la normativa, a las advertencias, a las iniciativas para la protección y para combatir este problema, aún no se generan cambios más rotundos? Eso es lo que vamos a abordar esta noche acá en el debate de Vía Pública. Tenemos una pregunta precisamente vinculada a este tema, está en la página de Facebook de 24horas.cl, la veremos ahí de inmediato. Prevención del delito señala que un 45% de las mujeres que han sufrido tipo de violencia no creen que sirva denunciar. ¿Tú qué crees? ¿Sirve o no sirve? Están ahí las alternativas para que votes en nuestra página en Facebook de 24horas.cl. Veamos las informaciones que también han marcado esta jornada. El Tribunal de Temuco ordenó arresto domiciliario total y arraigo para 3 mapuches vinculados con el caso Luxinger y ordenó la detención de otros 7. La Machi Linconao volvió ya al país. La presidenta Bachelet afirmó durante su visita a Cuba que los derechos humanos son el centro de su política internacional. La NFP confirmó que el colombiano Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador de la selección chilena luego de desvincularse del Flamengo en Brasil. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con Vía Pública. Bien, regresamos a Vía Pública. Según algunas organizaciones vinculadas al tema de los femicidios, hay un alza en los casos que se registran en el país y además señalan que las cifras son más elevadas que las oficiales entregadas por el Ministerio de la Mujer. Queremos analizar este tema, vamos a saludar a quienes nos acompañan acá en el panel de Vía Pública. Primero a Ana María Arón, quien es psicóloga del Centro del Buen Trato de la Universidad Católica. Ana María, muchas gracias por estar aquí esta noche. También Claudia Arellano, académica del Magíster en Ciencia Política y Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Mayor. Claudia, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Claudia Díez, quien es directora ejecutiva de la Corporación Miles. Claudia, también muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Lorena, muchas gracias por acompañarnos acá. Me gustaría partir primero contigo en lo que se refiere al tema de las cifras. Según lo que yo alcancé a revisar en lo del Ministerio de la Mujer, ahí aparecen 42 femicidios, porque alcanzaron a sumarle el del 31 de diciembre en la región del Biobío, uno de los de la región del Biobío. ¿Cuál es la cifra que manejan ustedes? 65 femicidios durante el año 2017. ¿Por qué se presenta esa diferencia? Es por un tema legislativo. La verdad es que nuestra legislación contempla a la mujer solo en un espacio único posible, que es dentro de una familia. Un espacio formal en donde se nos concibe a las mujeres solo en relaciones de pareja. Pareciera que en los otros espacios las mujeres no somos agredidas. Esa es la idea que tiene la legislación chilena. Por lo tanto, aquellos femicidios cometidos por otros hombres que no son en relaciones de pareja formales, como el asesinato y la violación de una niña, como lo que pasó con esta chica que conoció un tipo por Facebook, la enterró en un colegio, como el asesinato por los pololos, no son considerados hoy día en Chile como un femicidio. Por lo tanto, la cifra es parcializada, es de femicidio, pero solamente de aquellas relaciones de pareja formales. El caso de los pololos sigue sin contabilizarse, pese a que se había presentado normativas en el Congreso para modificar aquello. Sigue sin contabilizarse el día de hoy. Sí, ¿qué les parece a ustedes esa manera que tenemos de contabilizar las cifras que tenemos acá del femicidio, que obviamente son relevantes para poder establecer cuál es la situación? Nosotros nos quedamos con las cifras de la red porque obviamente da cuenta de una definición más amplia de lo que es la violencia de género. Creo que estamos atrasados como país en legislación. Se está esperando que se legisle un proyecto de ley que esperamos que sea de aquí al 30 de enero. No sabemos qué va a pasar. Y que en esa legislación lo que se incluyen son otros tipos de violencia que no están incluidos antes, ¿no? Hasta el acoso callejero, que también no ha sido tipificado en Chile. Y claro, y lo que están de acuerdo con Lorena es que efectivamente hay otros tipos de femicidios que no se incluyen, ¿no? La ley que hay actualmente incluye solamente las que tienen con relaciones de pareja, que sea el esposo, el ex conviviente, pero ni siquiera es el ex pololo, ni tampoco, ex conviviente, ¿no? Entonces, todos aquellos, por ejemplo, lo que son las trabajadoras sexuales,
por ejemplo, que sufren de femicidio, o alguna mujer, alguna lesbiana, ¿no? Y que es femicidio. Todo eso no están incluidas en la legislación anterior y necesitamos incluirla, y además otros tipos de violencia de género, porque ya no es violencia doméstica, no solamente al interior del hogar, no es violencia intrafamiliar, hay que dar un salto para quedar justamente de acuerdo a lo que es la legislación internacional y que son los acuerdos internacionales que Chile ha firmado también. Y yo creo que esto de no incluir a estos tipos de femicidios dentro de las cifras habla de la manera que tenemos aquí en nuestro país de pensar acerca de las mujeres. Porque si tú lo piensas, todo eso tiene que ver con ciertas creencias que están muy arraigadas en nosotros, pero por supuesto están arraigadas en nuestro Congreso, en nuestros honorables, que la mayoría son hombres, que tienen una manera especial de pensarlo. Entonces yo creo que nos lleva también a reflexionar, y tú decías hace un rato, hablamos de esto cada vez que matan a una mujer, pero eso no es suficiente, tenemos que empezar a hablar antes, porque la muerte de una mujer es la culminación de una serie de agresiones que empiezan pero muchísimo antes. Entonces, ¿cómo poder empezar también a sensibilizarnos de que el crimen, te fijas, el homicidio, el femicidio, es como el punto final, pero hay muchas cosas que empiezan a pasar antes? Claro. ¿Cuáles son esos puntos anteriores a los cuales hay que ponerle atención? Lo digo en el sentido de que miremos las cifras que miremos, no hay nada que indique que la tendencia haya cambiado hacia a la baja. Eso es independiente de cuál sea el organismo que entregue las cifras. Yo diría que, bueno, este es un tema demasiado complejo, pero yo diría que aquí hay dos factores importantes. Uno es la representación precisamente, y yo concuerdo contigo, en relación a la representación que tiene la mujer simbólicamente en la sociedad. O sea, esto no es de ahora, esto es histórico. O sea, la mujer tiene un papel y un lugar en la sociedad que es secundón en relación al hombre. Y por otro lado tenemos la violencia como control, ¿cierto?, de mecanismos de dominación del sistema patriarcal. Y eso es lo que hay que combatir, creo yo. Porque si no se combate, digamos, la violencia como control, que está naturalizada, ¿cierto?, en esta sociedad, que se ejerce la violencia precisamente, digamos, para seguir dominando. Entonces yo creo que ahí es donde habría que, digamos, poner los puntos, digamos, la energía, digamos, de las leyes. Si uno piensa, yo creo que hay un acuerdo en general respecto a que es una forma de dominación, respecto a que es mirarnos como seres inferiores, y por lo tanto hay estereotipos en la sociedad chilena y también latinoamericana y mundial, que lo hemos visto, que en realidad lo que hacen es justamente poner a la mujer bajo cualquier precepto que sea estereotipado, ¿no? Y yo creo que ahí lo que nos faltan son campañas permanentes, nos falta educación, no solamente el Estado, porque el Estado, uno revisa ciertas políticas, yo tengo ciertas críticas, digamos, las políticas del Estado, pero se han hecho cosas. El problema es cuando no tenemos a las empresas involucradas, cuando no tenemos a las universidades involucradas, cuando no tenemos a las comunidades involucradas, cuando no tenemos los medios de comunicación. Sí, porque si no, uno no trabaja sobre el tema de la información, la formación, y dejamos de ver a las mujeres como objetos sexuales. Nosotros entregamos otro día cifras que en Chile hay 24.000 niñas que han sido violadas entre el año 2012 y 2016. Entonces empezamos a ver una serie de violencias que son estructurales en la sociedad chilena. Y eso yo creo que ahí nos falta en más atrás en los fenómenos. Hay una violencia también institucionalizada. Totalmente. Y eso es terrible, porque eso lo vemos actualmente todos los días, acá rato, en los medios de comunicación. O sea, qué bueno que existan estos programas, pero no vamos a ver a las empresas en esto, no lo vamos a ver, eso es mentira. Las empresas deben un sistema de mercado que le importa y le interesa tener mujeres que sean mano de obra barata. Entonces, eso no es así. Nosotros tenemos que cambiar, cuando hablamos de sometimiento y dominación, si vemos una pequeña empresa, creo no que, creo que no claro, pero en pequeñas pequeñas empresas son... Pero cuando hablamos de sometimiento y dominación parece como algo lejano. Creo que a las mujeres en general... Yo estoy de acuerdo completamente contigo, pero creo que cuando lo hablamos se siente como a mí no me pasa, como que a mí no me pasa. Pero si lo ponemos en simple, en palabras simples, que las mujeres no podamos caminar tranquilas por la calle, desde los 12 años, porque comenzamos a ser acosadas, hasta la edad que sea, porque luego pasas a ser mamita, abuelita, porque siempre nos asignan un rol en esto callejero. Que las mujeres ganemos menos que los hombres, que las mujeres nos cobren más en las ISAPRES. Pero que a las mujeres... Esa es una violencia. Que a las mujeres, entonces, cuando las mujeres se nos trata de histéricas por decir nuestros puntos de vista de una manera concreta, cuando se nos trata de que andamos con la regla o menopáusica, cuando queremos ser claras,
Eso es sometimiento, dominación. Entonces, cuando a las personas les hablamos de esto, así, tal cual, cuando les decimos que a las niñas de chiquititas nos dicen y nos pasan un plástico y nos dicen que ese plástico llora, que tiene sentimiento y que tenemos que cuidarlo, eso es educarnos para este sometimiento. Y cuando al hombre le pasamos un plástico que mata, lo estamos educando para someter y para dominar. Y al punto, si acaso, sí son a ese tipo de detalles, ¿hemos ido cambiando, hemos ido tomando conciencia de situaciones que antes nos parecían normales? Absolutamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo como soy más antigua que ustedes les puedo decir que sí, absolutamente. ¿Ya? Pero cuando tú decías la tendencia no cambia, es que esto se demora mucho, porque llevamos 2000 años o un poquito más en un sistema patriarcal que nos educa de esa manera. Pero yo pensaba, escuchándolas a ustedes, que cuando se ve desde fuera, las mujeres las someten, a ninguna mujer le gusta sentir que está siendo sometida. Pero los ejemplos concretos te sirven mucho más, ¿no? O sea, la violencia parte con control, parte con robarle la cabeza a una mujer desde chiquititas, ¿ya? Y también sabemos que la neuroplasticidad es mucho mayor en los niños chicos. Entonces, por un lado, yo creo que es súper importante hacer eso que estamos haciendo para detener lo que está pasando, para poder trabajar con las víctimas, pero no les vamos a cambiar la cabeza. Pero ese sometimiento, ese control desde chico, ¿en qué se va notando? ¿En qué ciertas Por ejemplo, actitudes? en todo lo que son los sesgos de género en la educación. Claro. O sea, la educación, la familia. Y en la educación, y en la familia sí. también, en los roles que se le asignan a cada uno. Y hay muchos estudios que son bien interesantes porque las niñitas pueden ser muy empoderadas y muy igualadas hasta que llegan a la puerta. No bien llegaron a la puerta, se nos olvidó, ¿cierto? Ahí ¿Qué es lo que pasa ahí en eso? No, pero yo creo que hay un empoderamiento heavy. En este momento actualmente, sí, o sea, en este momento sí. con todo el tema de los acosos sexuales en el mundo, en Hollywood, lo que ha pasado en la academia acá en Chile, o sea, las mujeres están hablando y están visibilizando esta problemática. Ahora, hay estudios que dicen que a partir, digamos, de esa gran visibilización de la violencia, ¿cierto? Los hombres, en el fondo, también toman más poder, digamos, y contestan con más violencia. Entonces, a lo mejor podría ser de hecho, por ejemplo, aquí en este panel somos puras mujeres. Las cifras. Mientras seamos puras mujeres las que hablamos de eso. Yo quiero incluir a otros actores sociales, más allá de cuál ha sido su rol y que uno puede ser crítica, ¿no? Pero efectivamente hoy día es una comunidad que cada cierto tiempo muestra violencia, que hay una violencia estructural, a lo que tú te referías, eso tiene que ver con violencia estructural, y nosotros vivimos en comunidad. Y la preocupación es que si vamos a seguir aumentando los femicidios, y después viene la tipificación, está todo el tema de las medidas cautelares que a mi juicio son muy poco prácticas, ¿no? Ya a esta altura de la vida. Creo que también la ruta que siguen las mujeres en el caso de violencia sexual es una ruta que dura más de 100 horas en total, ¿no? Entre que denuncia, entre que recoge los medicamentos. Es una ruta que dura demasiado y a mi juicio hay más un problema de gestión, ¿no? Porque son cuestiones que se pueden solucionar, no un problema de dinero, sino que de gestión. Entonces, si tú no pones a una comunidad a hablar sobre el tema y hacerse cargo, y que hayan distintas campañas de prevención de diferentes actores sociales, difícilmente lo vamos a poder solucionar porque es un cambio cultural, como tú decías, que de muy largo aliento. Entonces, ya que hoy día empezamos con 25.000 denuncias de violencia intrafamiliar en los años 90, más o menos 95, y hoy día vamos con 185.000, o sea, claramente habla de que las mujeres hoy día se atreven un poco más. Pero todavía quedan muchas mujeres que no se atreven. O sea, faltan casas de acogida. 7 años. Que hay 42 o van a haber 42, perfecto, pero necesitamos más. Claro, siempre se ha dicho que las mujeres se demoran mucho. 7 años. Son 7 años. Sí. Eso no ha variado. Desde que hacía este tema en reportajes no ha variado nada. Claro, pero ahí, por ejemplo, es tan importante. ¿Por qué se demoran? ¿Se demoran porque son atrasadas? No, se demoran. Porque la mujer tiene todavía la esperanza que lo va a poder cambiar, que con amor lo va a... Y en ese sentido, el apoyo social de la comunidad es súper importante, porque aquí tenemos a la víctima, que primero, que creo que es importante que ella registre y que pueda reconocer algunas señales de cuándo está haciendo, cuándo empieza, pues, cuando ya que va la más fracturaron. Atrás que el momento en que viene la agresión física. Que es cuando, por ejemplo, el agresor la empieza a aislar. Cuando empieza a decirle, tus amigas no sirven, no quiero que vea a tu hermana porque es una mala influencia. Y las empieza a aislar. Entender que ese es un primer paso de control
y que tiene que registrarlo. Pero también al resto, te fijas, que si de repente una mujer está casada con un hombre que no quiere que vea a su familia, no aparezca como que él es un poquito mañoso, no. Está machista. Exacto, y está haciendo una acción de sometimiento y de control hacia la mujer. Entonces, ahí, perdón, y ahí lo último, y me callo, pero pero es que digo yo, ¿dónde deberíamos empezar? Lo que es todos los programas de prevención de violencia en el pololeo, que fue una idea maravillosa, y te digo, y hay un material de los años 90 que debe estar empolvado por ahí en VHS, o que ya ni siquiera lo vamos a poder ver. Es lo que hay que hacer, te fijas, que los chiquillos y las chiquillas entiendan que en esas relaciones, en cosas que uno podría entender como galantería, que es pensar por el otro, decidir por el otro, ir a buscarte todos los días a donde trabajas, no solo porque te quiere, sino que porque te está controlando, son indicadores de control. Claro, pero ahí hay tiene que haber un cambio de código, un cambio de lenguaje incluso. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de la victimización de la mujer, igual a mí me parece terrible, ¿cierto? También situar a la mujer dentro de la víctima, porque eso también lo que genera, ¿cierto?, es como un retroceso frente, digamos, al empoderamiento que necesitamos precisamente. Entonces, si colocas a la mujer como víctima, ¿cuáles son las herramientas que va a tener, digamos, para poder también empoderarse un poco más? Por supuesto, entonces, pero en algún minuto tiene que entender que es víctima. Yo creo que esta es una descripción de cómo es la situación. Estoy pensando en los miles de ejemplos que seguramente cada una de nosotras ha visto, amiga, compañera, y que hay un proceso que es esa de victimización, y que después cuando viene esta herramienta de los empoderamientos, obviamente sales de ahí y puedes tomar decisiones, y entonces dices, entonces yo me puedo separar, por ejemplo, puedo trabajar, puedo mantener a mi hijo. Hay un proceso. Pero yo no creo que se refería a eso. Creo que se refiere a lo útil que es que al inicio de las relaciones la persona diga, no, esto no es lo adecuado porque eso va a derivar después en otra. Cuando uno para al principio puede parar. Pero fíjate que esto es la victimización, por lo menos en terapia, cuando estás trabajando con una mujer abusada o violentada, es tan importante que en algún momento entienda que es víctima. Y ojo, aquí yo, solo para compartirlo con ustedes, el empoderamiento es importante, pero el sobrefortalecimiento puede ser peligroso también, ¿te fijas? Cuando nosotros sobrefortalecemos a la mujer sin darle las herramientas y sin tener instituciones que la puedan ayudar, la pones en riesgo, Y en eso yo creo que hay que tener súper harto cuidado. Hay que ser cauteloso. Ahora a mí me gustaría también salir un poco de que la violencia en contra de las mujeres no solo es de pareja, porque generalmente y terminamos posicionándola nuevamente dentro de una relación de pareja, y creo que tú diste en el punto cuando dijiste que la educación es vital. Nuestros textos escolares, nosotros hicimos un estudio en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, de primero básico a cuarto medio, las mujeres aparecen un 17% en fotos o nombradas. Cuando una mujer no tiene referentes a medida que estudia durante todos estos años, ¿de dónde se afirma? Si no tiene, y además esas figuras en las que aparecemos es de cuidado o derrotadas o llorando, versus la figura que tienen los hombres. Entonces, tenemos además, sin darnos cuenta, una educación que nos prepara de esta manera, en donde a las mujeres nos va condicionando. Y eso provoca que luego las mujeres, digamos, somos malas para las matemáticas, que cuando pensamos en héroes o en tomar decisiones importantes, miremos referentes masculinos y no femeninos, porque no los tenemos. Porque la historia a las mujeres nos ha invisibilizado, no nos ha puesto. Y cuando las mujeres no tenemos referentes de donde afirmarnos, nos sentimos inseguras, débiles, pensamos que no vamos a poder, y pensamos que aquello que históricamente se nos ha contado desde que somos muy pequeñitas, quienes toman las decisiones son otros. Por lo tanto, la educación que hoy día recibimos tiene que ser cambiada. Los cuentos infantiles, lo que tú decías, La Bella y la Bestia. O sea, una bestia que secuestra a una mujer, la deja encerrada, amenaza que va a matar a su padre si ella no se queda con él. Le dan ataques de ira, le rompe las cosas. Sin embargo, el amor de ella lo cambia. Chiquititas no se empiezan a mostrar eso. Lo que me llama la atención, yo creo que hay puros puntos de encuentro, y lo que me llama la atención es que a pesar de tener todos los estudios de diferentes ámbitos, ¿no?, diferentes disciplinas, de saber lo que está pasando en el mundo, sin embargo tenemos políticas públicas
que son condescendientes con la violencia, ¿no? Sí, Yo creo eso que quería ese preguntar, es un punto que a ¿qué mí... es lo que falla? ¿Cuál es lo que se debería cambiar desde raíz para que hubiese por ejemplo, cuando si una uno modificación? dice, bueno, a ver, ¿qué está haciendo el Estado? Efectivamente está haciendo cosas, pero a mi juicio está haciendo muy pocas cosas. Porque no es posible que tengamos que de nuevo estar sensibilizando con el tema de violencia, si ya sabemos, aquí hay 4 miradas de distintos puntos de vista estamos de y acuerdo. estamos en el mismo punto de encuentro. Entonces, lo que uno ve, entonces, carencia en políticas públicas. Y la carencia se ve en que no es posible, por ejemplo, las rutas larguísimas que siguen las mujeres. Cuando yo decía hoy día, en un diario decía, bueno, las mujeres se sienten solas, sienten que el Estado no las protege. Porque si yo tengo que ir a una casa acogida y tengo un hijo que es mayor de 18 años y que vive conmigo y no puedo tenerlo. De 14. De 14, no puedo tenerlo. Entonces digo, a ver, ¿cuál es la protección? Interesante ese cosa. punto, porque desde el Ministerio de la Mujer una de las cosas que destacan es precisamente el tema de las casas de acogida. A todo esto invitamos hoy a algún representante del Ministerio de la Mujer, pero finalmente no pudieron asistir. Qué pena, pero fueron porque invitados. pueden haber contado, Sí. cuando uno ve que están con centros de atención a víctimas de violencia sexual, cuando uno ve que hay casas de acogida, ¿no?, que van a llegar a 42, entonces uno dice, bueno, ¿cómo se estructuran esas casas de acogida? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene hijos que son mayores de edad? Y más de 2, porque Y si más son de 2, 3 no pueden entrar. por ejemplo. Entonces ahí tenemos una restricción, y es una restricción gravísima a mi juicio. O qué pasa, por ejemplo, si el tema de los tribunales, ¿dónde tenemos que denunciar? Por ejemplo, la red, uno dice claramente, puede denunciar en el Tribunal de Familia, puede denunciar en PDI, puede dar las vías, pero cuando uno va a las páginas web del Estado, no están las vías. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Yo quiero un Estado que me proteja, un Estado que garantice mis derechos, y en este caso yo creo que hay debilidad, y debilidades muy fuertes. O sea, debiera partir por sacar agresores de mujeres en cargos públicos que hoy día los tienen. Bueno, totalmente de acuerdo. Por ahí eso habría que absolutamente. Nosotros hemos No, hecho hacérselo, yo creo que ahí, tonto, hacérselos que todas no lo las han redes visto. de mujeres, Hemos tenido diputados, hemos tenido alcaldes, funcionarios hoy día públicos tenemos de ministerios que acosan han sido sexualmente a agresores. mujeres. Claro, O sea, la primera señal del Estado Fuera. es sacar a estos agresores, porque decimos, ¿por qué no hay políticas públicas De efectivas? acuerdo. Porque quienes las hacen agreden también a las mujeres. totalmente de Por lo acuerdo. tanto, ellos van Un a círculo. empatizar con los agresores, porque lo son ellos mismos los agresores. Sí, antes que se nos vaya el tiempo, quiero también abordar el tema judicial. ¿Cómo advierten ustedes que se están desarrollando los procesos? ¿Están los funcionarios más adecuados haciéndose cargo de esto? ¿Y qué pasa con las medidas cautelares? Yo creo que las medidas cautelares no son suficientes, por ser súper diplomática, digamos, pero me parecen totalmente insuficientes, que no se pueden acercar a los 500 metros. Por supuesto, pero además no hay para garantía que la de nada. medida Son 200 cautelar se cumpla, tienes que tener alguien que la controle. ¿Te fijas? ¿Qué saco yo con tener? ¿Quién fiscaliza? Exactamente, tiene ¿Quién que haber fiscaliza? alguien a quien... Fiscalización. Si no hay No, no hay. fiscalización. Hoy día las medidas cautelares son las mismas de siempre. De 68 años. Que son alejamiento del hogar común, que no se puede acercar a la mujer a más de 200 metros, pero te pasan una hoja de oficio y le dicen, tome, usted no se puede acercar a la mujer. Sin embargo, la legislación dice cualquier medida que ponga a salvo la vida de la mujer. Pero se siguen usando las mismas que se han usado históricamente y que nadie controla. Hay femicidios con órdenes de alejamiento. Esto no va a resolver. Hay que preguntarle a las mujeres cómo se sienten seguras, cómo se sienten protegidas. Nosotros estamos en total desacuerdo con las casas de acogida. Sirven las primeras 48 horas, pero porque una mujer, además de ser violentada por su pareja, es desarraigada de su espacio, de su comunidad. Sus hijos sacados de Tú sabes que hay partes donde es al hombre al que se lo pone en casas especiales claro. y donde tiene que hacer todo un tratamiento, digamos, psicológico. Yo conocí una experiencia en Israel donde a quien se saca de la casa es al agresor, porque es está mal. Pero además tiene que hacer todas las cosas de su casa, digamos en esa casa, ir a trabajar y además participar en grupos de terapia o de lo que se les pueda ayudar. Pero no se saca a la mujer de la ¿Y casa. cómo fiscalizan ahí que efectivamente no se acerque a la mujer? No, hasta ahí no te puedo decir cómo lo hacen. Sí, lo pero a mí digo me porque pareció es que el la gran idea... tema también, siempre se pero a mí me menciona en pareció que la estos idea de debates. sacar al hombre Sí. es mucho más justa. Pero fíjate que está en el tema, yo creo que aquí hemos tocado un punto súper importante, que quienes dictan las leyes y quienes las aplican también tienen todas estas ideas patriarcalizadas. Yo, cuando partimos trabajando, digamos, en estos temas, antes de que hubiera ley de violencia intrafamiliar, yo recuerdo juezas que decían, bueno, pero ¿cómo le voy a decir a él que se vaya a la casa si no tiene dónde irse?
Es decir, una conmiseración y una compasión que tenía que ver, bueno, con esta actitud. Esa es la complicidad, ¿no? Lo que hablabas tú hace Mucho un más rato, Hoy la día que es tenemos la un juez que complicidad está del postulando sistema. una corte de apelación, el juez del Río, uno de los jueces del caso de Nabila Rifo, que hace 10 años atrás dijo que una mujer era la casquivana del pueblo. Por lo tanto, no sabía si fue violada o al ser casquivana, ella se prestó para eso. Ese tipo de jueces No puede tenemos. ser. Y él hoy día está postulando a la Corte de Apelaciones. ¿Podemos confiar en este tipo de jueces para que sean ellos quienes apliquen y protejan también a las mujeres? No podemos, no puedes poner que es una casquivana y que por eso tú dudas. No se puede. La legislación, el derecho no es así. Y hoy día tenemos personas que tienen poder que lo están aplicando así. Y yo creo que es súper importante decirlo, porque alguien diría, bueno, pero ¿por qué dices que es machista? Bueno, porque dice esto y esto no se puede decir. Entonces yo creo que tiene que haber también una cosa de control comunitario también Social, sobre absolutamente. personajes que están en Pero yo creo que posiciones de poder. tenemos el ejemplo de diputados, ¿no?, que han sido sancionados. O sea, Y me parece después, súper bien. y yo creo que hay diferentes campañas en las últimas donde ha habido mucho más, yo diría, conciencia, ¿no?, con la campaña Ni Uno Menos, con la campaña del Me Too en los países europeos. O sea, algo está pasando en el mundo, que incluso ayer los Globos de Oro, el tema es sobre la violencia contra las mujeres. Claro, que ¿no? tiene que ver con esta etapa de tomar conciencia, pero después también Pero- se requiere pero la lo que ayuda yo echo de menos institucional para es que se pueda... Esos estudios están hace más de 20 años. Sobre todo que vienen de los grupos de mujeres, que son las que han levantado el tema de la violencia y que después el Estado lo retoma. Y ahí es cuando digo, ¿cómo es posible que tengamos que pasar tantos años para no tomar mejores medidas cautelares, para no seguir aplicando las mismas de hace 20 Bueno, años llevamos atrás? 22 años en que Chile se comprometió a hacer una ley integral de violencia en contra de las mujeres. Y aún no la probablemente va a terminar. Este gobierno no la vamos a tener. El maltrato habitual sigue existiendo. Para que una mujer sea... para que se considere un delito maltratar a una mujer, tiene que ser maltratada varias veces, no basta con una. Imagínate. Por lo tanto, tú dices, ¿cómo 20 años? 22 años. 20 Yo años. creo que aquí no pasa por una ignorancia, yo creo que esto es a propósito, yo creo que las personas que toman las decisiones en este país no les interesa este tema, porque si están los estudios, si se obligan, van internacionalmente a obligarse y no lo hacen, es porque hay un desinterés. No, Y y me más parece aún genial ahora. que haya un despertar de conciencia en la sociedad, porque este despertar Eso de te va a conciencia ayudar, eso los va a está ayudar. obligando, Claro. no les está quedando Pero más otra aún ahora que con hacerse este cargo. gobierno que viene ahora, digamos que hay un replegamiento al conservadurismo, entonces claramente podemos tener un gran retroceso, digamos. Lo Sobre vamos a todo tener, probablemente pasó con el leyes de las anterior gobierno de mujeres, Piñera. el tema de la violencia, el tema del aborto, o sea, temas que están pendientes hace mucho tiempo en este país y que no se van a resolver Yo precisamente creo que hay más con falta de estos voluntad 4 años que política, vienen. más falta de voluntad política, porque creo que los diagnósticos están, creo que hay suficiente estudio en el marco de la violencia de género, y incluyo todos los tipos de violencia. Me parece que lo que no hay es una voluntad política por parte de los decidores, de tomadores Claro, de porque decisión. independiente del color político, la Independiente. verdad es que el gobierno de turno, las cifras se O sea, mantienen. yo hubiésemos preferido que la ley de violencia de género hubiese podido haber estado listo hace 2 años atrás perfectamente, porque incluso hay mucho más acuerdos en ese independiente de la discusión más pequeña, que yo ahí te entiendo, Lorena, pero hay mucho más acuerdo, por lo menos generalizado, por una sociedad que no va a aceptar la violencia de género y sale a las calles, ¿no? Y dice no más. Por lo tanto, es mucho más fácil poder sacar una ley, y sin embargo quedan 3 semanas y no sabemos en qué condiciones va a salir, O sea, ¿no? tenemos diputados como Lorenzini que dicen que las mujeres nos violan por tomar un traguito de más. O ¿Tú piensas diputadas que les dicen pasa que algo la conmigo? violación prestamos- no es tan violenta. no es violenta, que O prestamos el tenemos cuerpo. Pero demasiados. ¿sabes qué? Pero Yo ahí, digo, son los honorables que toman decisiones, Son no se los pueden honorables. referir De a ser honorable, mujeres. yo- Pero- No, honorable, Hicimos caricatura no. en este caso. Claro, pero lo que te quiero decir es que una cosa que me llama la atención que ustedes dijeron aquí, estamos todas de acuerdo. Estamos hablando, y probablemente contigo y mucha de la gente que nos está escuchando también, pero le estamos predicando a los convertidos. O sea, aquí hay que tratar de ir con este discurso, con este cambio de creencia a la gente que no piensa así. Porque este diputado, te fijas, que piensa que las mujeres se toman un traguito de más, no creo que sea no sé si es una mala persona o no, yo no lo conozco, pero es que él está convencido de que es así. El problema punto es que hay mucha que quiero gente que piensa levantar igual. es que tenemos que hacer un trabajo también con aquellas personas que piensan distinto y ojalá con las que están en posiciones de poder.
Para en ellos provocar el cambio. Para en ellos provocar el cambio. O sea, no basta que hablemos solo entre nosotras. Sí, para ir, ¿cambiaremos la mente o tenemos que enfocarnos en los más y las más chicas? Hay que enfocar. Hay que hacer justo. Hay que repetir. Porque las más chicas crecen. Y los más chicos, las más chicas y los más chicos. Pero es interesante el tema de las cifras, porque, por ejemplo, en el tema de la violencia intrafamiliar y el femicidio, son jóvenes, la mayoría, que son los maltratadores. Entonces, ¿en qué sentido dices tú que? De edad. De edad. De edad, sí. ¿Te fijas? Entonces, es que las nuevas generaciones vayan cambiando. Por eso, lo que se decía al principio, que esto es un cambio súper largo, muy lento. Chile tiene una sociedad estructuralmente muy violenta. O sea, vivimos en un país violento. Y muy machista. Machista, violenta. Conservadora, y violenta, digo, por ejemplo, cuando tenemos planes diferenciados en las ISAPRE. Violenta, digo, cuando tenemos pensiones que son distintas para mujeres y hombres. Violento es cuando tenemos salarios distintos ocupando la misma función en todos los espacios laborales del país. Violento es cuando las mujeres no tienen contratos de trabajo. Entonces, violento no es en contra de las mujeres. Hay que contra las mujeres, así. es mucho más contra las mujeres, pero además una sociedad violenta. Entonces, una sociedad violenta educa personajes que son violentos y además machistas. Y ahí estamos en un círculo. Por eso yo digo que hay una violencia estructural y que afecta mayormente a las niñas y a las mujeres. Y a las mujeres también me refiero a las mujeres de la tercera edad, porque se nos olvida que cuando se sacó la ley para la tercera edad, por el maltrato a la tercera edad, hoy día tenemos una población muy maltratada en términos de las mujeres mayores de 65 años. La encuesta de victimización es hasta los 65 años. Y los demás no como mide no lo demás. De 15 a 65. Bueno, es un tema que da para mucho, Pero para conversarlo, pero sí, pero siento que también podemos abordar incluso desde lo que se debiera analizar antes, los procesos, cómo va avanzando y qué es lo que falla también en políticas públicas. Así que muchas gracias por habernos acompañado acá esta noche acá en Vía Pública. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Vía Pública. Regresamos con informaciones de esta jornada. La presidenta Michelle Bachelet destacó hoy en Cuba que uno de los ejes de la política internacional de su gobierno son los derechos humanos y la democracia. La mandataria se reunió hace pocos momentos con el presidente Raúl Castro. Con un encuentro completamente privado, sin declaración conjunta ni acceso a la prensa. Así se concretó la reunión entre la presidenta Michelle Bachelet y el jefe del Estado cubano, el comandante Raúl Castro. Cita que, según algunos, buscaba reafirmar los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países y que, según otros más críticos, solo tenía relación con un gustito de la presidenta para despedirse de Castro antes que dejara el poder, pues el próximo 11 de marzo la isla elegirá un nuevo parlamento y tras ello optará por un mandatario, el que por primera vez tras 6 décadas no tendrá el apellido Castro. Da cuenta de el grado de entusiasmo y fanatismo que existe por parte de la presidenta Bachelet y es la historia de su vida. Apego a la izquierda, a la izquierda más radical. Críticas siempre han habido. Cuba ocupa un lugar muy importante en la agenda comunicacional chilena, a veces yo diría sobredimensionado, pero las relaciones diplomáticas son entre estados. Visita que no estuvo exenta de emplazamientos y peticiones, pues solo horas antes de partir, diversos sectores en Chile le solicitaron a la presidenta que una vez en Cuba se refiriera a la situación de derechos humanos en la isla. Sin embargo, ello no se concretó, pero sí mantuvo una reunión con el representante de la Iglesia, el arzobispo emérito de La Habana. La política internacional de mi gobierno ha estado dirigida a impulsar el entendimiento entre los pueblos, la democracia, los derechos humanos, favorecer la paz, fortalecer las relaciones económicas y trabajar en cooperación en los diferentes ámbitos. Agradecemos el tradicional apoyo de Chile a la lucha de nuestro pueblo contra el injusto y anacrónico bloqueo. Foro en el que además la jefa de Estado, con tono de despedida, envió un mensaje al presidente electo en Chile, Sebastián Piñera. Confiamos en que esa línea que tan buenos resultados ha tenido en, por ejemplo, la creciente presencia de Chile en América Central y el Caribe y, por cierto, en Cuba, siga siendo una tónica predominante. Y esperar que sigamos incrementando nuestras relaciones, no solo comerciales, de inversiones, políticas, culturales.
Así culmina la visita de la mandataria Michelle Bachelet a Cuba, penúltima gira presidencial antes del término de su mandato el próximo 11 de marzo. Desde la Plaza de la Revolución, este fue el informe de Rodrigo Becerra en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. Si yo fuera presidente y visitara Cuba, me reuniría con la disidencia. Esas fueron las palabras del presidente electo Sebastián Piñera, quien evidenció una crítica a la presidenta Bachelet por no concretar una reunión con la oposición al gobierno de Raúl Castro. Tengo una doble luxofractura. Un partido de tenis este domingo dejó al presidente electo Sebastián Piñera con 2 dedos entablillados, pero esto no fue impedimento para que siguiera escribiendo sobre sus reuniones de este lunes. A las 11 de la mañana llegó hasta las oficinas de Apoquindo 3000 la ex fiscal general de Venezuela, Luis Ortega, quien fuera destituida de su cargo en agosto de 2017 por ser disidente al gobierno de Nicolás Maduro. Estas discusiones que tuvimos, ojalá den un resultado en Venezuela para rescatar la democracia. Lamentablemente en Venezuela se ha perdido producto de una política errada del gobierno, el desgobierno, porque es un desgobierno, una tiranía. Pero la exfiscal no fue la única que dio su parecer sobre los conflictos de la región. Tras 2 semanas de completo hermetismo, el presidente electo Sebastián Piñera habló en punto de prensa y deslizó una crítica a la presidenta Bachelet por no reunirse con miembros de la oposición al gobierno de Raúl Castro. En Cuba tampoco hay democracia, tampoco hay libertades y tampoco hay respeto a los derechos humanos. Y por tanto, si yo fuera presidente y visitara Cuba, como lo hice cuando visité Cuba, sí me reuniría con la disidencia. Nosotros no compartimos estas críticas. Esta es una visita de carácter oficial que ha estado agendada y que por lo tanto la presidenta está cumpliendo con un compromiso, en este caso bilateral. Así marcó las diferencias con la mandataria minutos antes que se reuniera con las ministras de Salud, Educación y Vivienda para tratar temas de gobierno. Además comentó la eventual fecha de presentación de su gabinete. El nombramiento del nuevo gabinete se va a hacer después de que el Papa haya dejado nuestro país. Y le deseamos un gran éxito a la visita del Santo Padre a Chile. Este martes el Tricel proclamará formalmente a Sebastián Piñera como presidente electo, evento que se realizará a casi 2 meses del traspaso de mando. La machi Francisca Linconao regresó al país tras su viaje a Bolivia a puertas de enfrentar un nuevo juicio por el caso Luxinger Macay. Su arribo ocurrió justo cuando los otros comuneros presuntamente involucrados recibieron medidas cautelares como arresto domiciliario. A la misma hora que terminaba la audiencia de revisión de cautelares en Temuco, la machi Francisca Linconao arribaba al aeropuerto de Santiago desde Bolivia. Como no pudo ser notificada de esta audiencia por estar fuera del país, se fijó una nueva para el lunes 15 de febrero. Solo 3 de los acusados se presentaron en audiencia. Para ellos el tribunal decretó el arresto domiciliario total y arraigo nacional. Es mejor que una prisión preventiva, sin duda podrá de algún modo trabajar para el sustento de su familia desde su propio hogar. No obstante, creemos que es una medida excesiva. Él ha demostrado que se va a presentar a todos los actos del procedimiento y nos interesa también el juicio oral porque entendemos que volveremos a ganar. Para otros 7 imputados que no se presentaron, se emanó una orden de detención. Allí se verá si se pide la prisión preventiva para cada uno de ellos. Nosotros consideramos que por el momento estas medidas pueden asegurar la presencia de los imputados en el juicio, que es nuestro interés, que se realice cuanto antes la audiencia de juicio oral en la fecha que está fijada, sin dilación en situaciones extraordinarias que demoren la resolución de este asunto. Mientras el abogado Rodrigo Román fue más allá, afirmando que este nuevo escenario es solo por presiones políticas. Que se van a desentrañar en buena hora con la realización del segundo juicio que se inicia el 26 de febrero, cuyo resultado, y no es que me la dé de pitonizo ni de brujo, cuyo resultado les puedo adelantar desde luego, va a ser un sendo veredicto absolutorio y en muy pocos casos la historia judicial de Chile entonces va a recordar que las personas acá fueron declaradas inocentes y ganaron 6-0. El nuevo juicio está programado para el 26 de febrero, donde el Ministerio Público pediría nuevamente el presidio perpetuo para 9 de los 11 imputados en esta causa por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte del matrimonio de agricultores. Y después de una larga negociación, este lunes salió por fin humo blanco en la NFP. Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador de la selección chilena. ¿Cuándo asumirá? Lo vemos en la siguiente nota.
Teleserie con suspenso e intriga y también larga y agotadora para las partes involucradas, para la NFP, para Flamengo y para Reinaldo Rueda, el colombiano de 60 años que fue elegido por Arturo Salá para hacerse cargo de La Roja este lunes. Se sumó un nuevo capítulo de la historia. El caleño llegó a Río de Janeiro. Essas imagens são de hoje, repito, embarque do Rueda, ele não se pronunciou. Estas imágenes corresponden a Reinaldo Rueda en Cali tomando un vuelo con destino a Brasil. Acá ya se encontraba en Río de Janeiro, donde por primera vez habló de sus acercamientos a la selección chilena de fútbol. Voy a reunirme ahora con los directivos de Flamengo. Sí, correcto. Para avisarlos que habrá una rescisión. No sé todavía. Yo no puedo declarar lo que no tengo, ¿no? Yo estaba en vacaciones y bueno, creo que no hay nada que declarar hasta el momento, ¿no? Una pena que haya tanta precipitud en las informaciones, ¿no? Y tanta irresponsabilidad, ¿no? Hubo un encuentro con Salá, ¿no? No, negociaciones no. Hubo un diálogo, un ofrecimiento. Por la tarde se reunieron los dirigentes de Flamengo a la espera de las novedades del colombiano, que este lunes debía presentarse a la pretemporada del equipo, cosa que no ocurrió porque Rueda le comunicó a la dirigencia carioca que no seguirá al mando del FLA, y así lo informaban los medios brasileños. Mientras tanto, en Santiago, el representante de Rueda, Rami Abbas, llegó hasta la NFP pasadas las 14 horas, donde se reunió con parte del directorio comandado por Andrés Facio. Porque Arturo Salá se encuentra de vacaciones, se trabajó en afinar los detalles del contrato que unirá al colombiano con el fútbol chileno. Reunión larga en Quilín, mientras en Brasil Flamengo confirmaba que Rueda ya no era su entrenador. En la NFP estaban esperando esta oficialización del Mengao para salir a hablar y confirmar el acuerdo con el colombiano. Hemos llegado a un total acuerdo con el profesor Reinaldo Rueda para que a partir de ahora se haga cargo de la selección chilena en un acuerdo muy satisfactorio que se extiende hasta el Mundial de Qatar 2022. Sí, estamos coordinando con él, justamente él requería unos días para terminar ordenar sus cosas personales, nos pidió algunos días y vamos a programar de manera de hacerlo en las próximas semanas. Rueda llegará junto a otros 3 ayudantes y la NFP tendrá que pagar la cláusula de salida del colombiano que bordearía los $350.000. Eso fue parte de la negociación, pero los detalles me los voy a tener que reservar porque obviamente con estos contratos hay cláusulas de confidencialidad. El currículum del profesor Rueda es por todos conocido, tiene una gran experiencia. Nos atrae además todo lo que significa la búsqueda del recambio que estamos postulando. Nosotros tenemos como horizonte el Mundial del 2022, por lo tanto ahí ya hay que pensar en una estructura de selección que venga alimentada desde las divisiones inferiores. Rueda se va del FLA tras dirigir 31 partidos con 13 victorias, 10 empates y 8 derrotas, con un 52,6% de rendimiento. Ahora su desafío será la selección chilena, con la que deberá afrontar la Copa América de Brasil 2019 en calidad de bicampeón y tendrá el claro objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y unas imágenes increíbles se captaron en el desierto del Sahara, que se tiñó de blanco, esto por una inusual tormenta de invierno que cubrió la arena de nieve. Es un histórico fenómeno que ocurrió por tercera vez en 40 años, específicamente en la ciudad argelina de Ain Sefra, conocida por ser la entrada a estas dunas de arena roja. Las olas de frío que se han desarrollado en varios puntos del planeta, con más intensidad que otros años, ha dejado varias postales. En Massachusetts, en Estados Unidos, el mar se congeló por completo. En España, al menos 95 autos quedaron atrapados en una autopista de Madrid a causa de la nieve y 37 provincias de ese país están en alerta ante el riesgo de que continúen fuertes nevadas, vientos y lluvias. Se acabó el tiempo. Esa fue una de las frases que este domingo se escuchó en los Globos de Oro en una entrega marcada por el escándalo de acoso y abuso sexual en Hollywood. Y pese a la alta expectativa, Una mujer fantástica no logró imponerse como mejor película extranjera. So I think right now we have the chance to be heard. Time is up. We see you. We hear you. I want all the girls watching here and now to know
that a new day is on the horizon. Y aunque el objetivo era premiar lo mejor del cine y la televisión, las manifestaciones en contra del acoso sexual, del abuso de poder, de las diferencias de género en la industria, protagonizaron la versión 75 de los Globos de Oro, una noche en que la frivolidad fue opacada por la conciencia. And this character that I played represents something that is the center of our conversation right now, abuse. I do believe and I hope we can elicit change through the stories we tell and the way we tell them. Se acabó el tiempo, esa fue la frase que marcó incluso la alfombra roja. Vestidos de negro, la mayoría de los invitados dieron cuenta de la realidad que sacó a la luz a Harvey Weinstein. Well, I think it's time to address the elephant not in the room. Harvey Weinstein isn't here tonight because, well, I've heard rumors that he's crazy and difficult to work with. But don't worry, he'll be back in 20 years when he becomes the first person ever booed during the In Memoriam. La ceremonia de ayer no tuvo tanto suspenso, no fue una cosa así, una montaña rusa en términos de qué es lo que va a ganar o quién va a ganar, qué sé yo. Siempre es tema, pero ayer era otro el tema. Justamente eso quedó en evidencia durante la presentación de los nominados. A Mejor Director, Natalie Portman sacó la voz por la falta de mujeres en esa categoría. El premio a Mejor Director. Y aquí están todos los nominados, hombres. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. En las categorías más importantes del cine, 3 anuncios por un crimen se impuso como la mejor película de drama, Lady Bird en musical o comedia y la alemana In the Fade como mejor película extranjera, esta última quitándole el galardón a Una Mujer Fantástica. Hay quien dice que, o he leído por ahí, dice que Mujer Fantástica tenía mejores posibilidades con el Oscar que con el Globo de Oro. No sé de dónde sacan esa información, pero lo que está claro es que la conformación, o sea, los votantes y quienes nominan, digamos, es otra gente. En los próximos días sabremos si Una Mujer Fantástica logra ser nominada a los premios Oscar. Lo concreto es que, representando a Chile, la cinta de Sebastián Lelio fue parte de una de las ceremonias más llamativas de los Globos de Oro, ese que incluso dejó hablando a la prensa de una posible candidata presidencial para Estados Unidos, Oprah Winfrey. Vamos a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl. Tiene que ver con el tema del debate. La Subsecretaría de Prevención del Delito señala que un 45% de las mujeres que han sufrido violencia no creen que sirva de algo denunciar. ¿Qué opinas? ¿Sirve o no sirve? Están ahí las alternativas. Vamos a estar revisando los resultados a la vuelta de esta pausa. Ya volvemos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública con los resultados de la pregunta que les estábamos formulando ahí en la página de Facebook de 24horas.cl sobre estos resultados de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en una encuesta en que un 45% de las mujeres que han sufrido violencia dicen que no sirve denunciar. ¿Qué crees tú? Bueno, un 61% comparte la opinión versus un 39% que considera que sí, que sirve denunciar. Revisemos información de 24horas.cl, tiene que ver con el Metro de Santiago, que va a tener un horario especial, esto por la visita del Papa Francisco el próximo 16 de enero. Hay estaciones de la línea 2 y 6 que van a funcionar desde las 2 de la mañana de ese martes, porque sabemos que mucha gente tiene que ingresar muy temprano de madrugada a la actividad que se va a realizar en el Parque O'Higgins. Veamos la temperatura. A esta hora, 19 grados, cielo despejado. ¿Qué es lo que se espera para mañana? 30 grados sube la temperatura en comparación con el día de hoy y 31 grados el día miércoles, cielo parcial. Y hace 88 años, en Estados Unidos, un 8 de enero, nace el rey del rock and roll. Hablamos de Elvis Presley. Obviamente, a pesar de que falleció hace 41 años, su legado aún se mantiene vivo. Actuó en más de 30 películas y grabó 24 álbumes de estudio. Con las canciones de Elvis Presley llegamos al final de Vía Pública. Que descansen, buenas noches.